¿Te has preguntado alguna vez si el Israel moderno es realmente el mismo Israel del que habla la Biblia? ¿Y si todo lo que creías saber estuviera incompleto? En este video, vamos a desvelar una verdad que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Quédate hasta el final para descubrirlo. El Israel moderno, fundado en 1948, es visto por muchos como el cumplimiento directo de las promesas de Dios a Abraham. Sin embargo, a medida que profundizamos, descubrimos que esta conexión no es tan simple como parece. El Israel bíblico no era solo un territorio, sino un pueblo unido por un pacto espiritual con Dios. Este pacto no se trataba solo de tierra, sino de una relación que exigía obediencia y devoción. La promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 15, versículos 18 a 21, no se limitaba a un simple pedazo de tierra. Era una promesa de un hogar para un pueblo que viviría en conformidad con los mandamientos divinos. Hoy, el Israel moderno es en gran parte un estado secular, impulsado por fuerzas políticas y no siempre alineado con los principios bíblicos. Esta desconexión plantea la pregunta: ¿es el Israel moderno realmente el heredero del pacto de Abraham? A medida que exploramos esta cuestión, es crucial entender que la identidad de Israel en la Biblia está profundamente entrelazada con su relación con Dios. El territorio prometido a Abraham incluía regiones que van más allá de las fronteras actuales de Israel, abarcando partes del Líbano, Jordania, Siria y Egipto. Sin embargo, el verdadero Israel no es solo un lugar en el mapa, sino una comunidad de fe, un pueblo elegido para reflejar la gloria de Dios a través de su obediencia y devoción. La promesa de Dios a Abraham. Más que una tierra. La promesa de Dios a Abraham, como se narra en Génesis capítulo 15, versículos 18 a 21, es uno de los pilares más fundamentales de la narrativa bíblica. No se trataba simplemente de un regalo de tierra, sino de un pacto que implicaba una relación sagrada. Este pacto prometía una tierra para los descendientes de Abraham, pero iba más allá de la geografía, era un llamado a vivir en obediencia a Dios. El territorio prometido, conocido como Canaán, era vasto y abarcaba lo que hoy conocemos como Israel, junto con partes de países vecinos. Sin embargo, la tierra no era el fin en sí mismo. Era un medio para un fin más elevado: la creación de una comunidad que viviera según las leyes divinas. Este pacto establecía que la tierra sería un lugar donde el pueblo de Dios podría prosperar y reflejar su santidad. En el contexto moderno, esta promesa plantea preguntas importantes. El Estado de Israel, establecido en 1948, fue el resultado de acuerdos políticos internacionales y del movimiento sionista. Aunque muchos judíos ven su retorno a esta tierra como un cumplimiento de la profecía, otros argumentan que el Estado moderno no refleja la visión teocrática que Dios tenía en mente. La pregunta persiste: ¿cumple el Israel moderno con el pacto de Abraham? Al considerar esta cuestión, es vital recordar que la promesa a Abraham no era solo sobre posesión territorial. Era una invitación a una relación especial con Dios, una relación que requería obediencia y devoción. La tierra era un regalo, sí, pero su verdadero significado residía en su capacidad para ser un reflejo del pacto entre Dios y su pueblo. En el mundo actual, donde el Israel moderno es una nación política y secular, la pregunta sigue siendo si esta relación sagrada se mantiene viva. La identidad espiritual de Israel. ¿Qué significa ser el pueblo de Dios? La identidad de Israel como pueblo de Dios es un tema central en la narrativa bíblica. Desde el cambio de nombre de Jacob a Israel en Génesis capítulo 32, versículo 28, la Biblia nos muestra que ser Israel no es solo una cuestión de geografía, sino de identidad espiritual. Este cambio de nombre simboliza una transformación, un llamado a ser un pueblo que lucha y se relaciona con Dios. A lo largo de las Escrituras, Israel es visto como un pueblo elegido, un grupo que tiene una relación especial con Dios. En Éxodo capítulo 19, versículo 5, Dios le dice a Israel que serán su tesoro especial sobre todos los pueblos. Esta elección no era solo un privilegio, sino una responsabilidad de vivir en santidad y obediencia. La tierra prometida era un lugar donde esta identidad espiritual podía florecer, pero el verdadero Israel siempre fue más que un territorio. En el contexto del Israel moderno, esta identidad espiritual plantea desafíos. La nación actual, aunque ocupa la tierra prometida, es en gran parte secular y políticamente motivada.
La pregunta que surge es si el Israel de hoy está viviendo como el pueblo del pacto que Dios llamó a ser. Muchos líderes y ciudadanos no siguen los principios religiosos de sus antepasados, lo que genera una desconexión entre la identidad bíblica y la realidad contemporánea. Esta tensión entre la identidad espiritual y la realidad política es crucial para entender las complejidades del Israel moderno. Mientras que algunos ven el regreso a la tierra como un cumplimiento de las promesas bíblicas, otros argumentan que sin una verdadera relación con Dios, el Israel moderno no puede reclamar plenamente su herencia espiritual. La verdadera pregunta es si el Israel de hoy puede reconciliar su identidad política con su llamado espiritual. El surgimiento del Estado moderno de Israel. Una perspectiva histórica. El surgimiento del Estado moderno de Israel es una historia compleja llena de desafíos y triunfos. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, la comunidad internacional reconoció la necesidad de un hogar seguro para el pueblo judío, lo que llevó a la creación del Estado de Israel. Este evento fue un hito histórico, pero también marcó el comienzo de un conflicto continuo en la región. El movimiento sionista, que desempeñó un papel crucial en la fundación de Israel, fue impulsado por el deseo de establecer un hogar nacional para los judíos en Palestina. Sin embargo, no todos los sionistas compartían el mismo enfoque religioso. Muchos de los líderes eran seculares y veían el Estado como una solución política a la persecución judía en Europa, más que como un cumplimiento de la profecía bíblica. A medida que el Estado moderno de Israel se establecía, las tensiones con las poblaciones árabes locales aumentaron. Las guerras y los conflictos territoriales se convirtieron en una constante, y la cuestión de si el Israel moderno podía coexistir pacíficamente con sus vecinos se volvió cada vez más complicada. La creación de Israel fue vista por algunos como un milagro moderno, pero para otros, fue el inicio de un ciclo interminable de violencia y disputas. Este contexto histórico es esencial para entender las dinámicas actuales en Israel. Mientras algunos ven al Estado moderno como una continuación de la promesa bíblica, otros lo ven como una entidad política separada. La pregunta sigue siendo si el Israel moderno puede reconciliar su identidad política con su herencia espiritual y si puede encontrar una manera de vivir en paz con sus vecinos. Sionismo. Movimiento político o espiritualidad perdida. El sionismo, un movimiento que comenzó a finales del siglo XIX, ha sido un factor crucial en la creación del Estado moderno de Israel. Surgió como una respuesta al antisemitismo en Europa y la persecución de los judíos, con el objetivo de establecer un hogar seguro en Palestina. Sin embargo, el sionismo no siempre fue un movimiento religioso de hecho. Muchos de sus primeros líderes eran seculares. Theodor Herzl, conocido como el padre del sionismo moderno, imaginó un Estado secular donde los judíos pudieran vivir libres de opresión. Este enfoque pragmático contrastaba con la visión teocrática que algunos esperaban ver en la Tierra Prometida. El sionismo, por lo tanto, se convirtió en un movimiento más político que espiritual, centrado en la supervivencia y prosperidad del pueblo judío. Con el tiempo, el sionismo ha evolucionado y ha adoptado diferentes formas. Algunos ven el movimiento como una continuación de las promesas bíblicas, mientras que otros lo critican por alejarse de los principios religiosos. La influencia del sionismo en la política israelí y su relación con el judaísmo es un tema de debate constante, que plantea preguntas sobre la verdadera naturaleza de Israel como Estado judío. Esta dualidad entre lo político y lo espiritual es un desafío continuo para Israel. Mientras que el sionismo ha logrado establecer un hogar nacional para los judíos, la pregunta sigue siendo si este hogar refleja los valores y principios del pacto bíblico. La tensión entre la identidad política y espiritual de Israel es un tema central en la discusión sobre el papel del sionismo en el mundo moderno. Israel y el pacto. ¿Cumple el Estado moderno con la alianza bíblica? La relación entre Israel y el pacto bíblico es un tema que ha sido objeto de debate desde la creación del Estado moderno. En la Biblia, el pacto entre Dios e Israel es un acuerdo sagrado que va más allá de la mera posesión de tierras. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, se describe a Israel como un pueblo santo, elegido por Dios para ser su posesión especial. Este pacto exigía obediencia y devoción a las leyes divinas. Sin embargo, el Israel moderno, aunque ocupa la tierra prometida,
no siempre refleja los valores del pacto bíblico. La nación actual es en gran medida secular, y sus políticas a menudo están motivadas por consideraciones políticas y de seguridad, más que por principios religiosos. Esto plantea una cuestión fundamental. ¿Puede el Israel de hoy reclamar el cumplimiento del pacto sin adherirse a sus términos espirituales? La desconexión entre el pacto bíblico y la realidad política de Israel es evidente en la forma en que el Estado moderno maneja sus asuntos internos y externos. Las acciones militares, las políticas de asentamientos y las relaciones con sus vecinos, a menudo no reflejan los ideales de justicia y paz que se encuentran en las Escrituras. Esta discrepancia lleva a muchos a cuestionar si el Israel moderno está verdaderamente alineado con el pacto de Dios. A medida que exploramos esta cuestión, es importante considerar que el pacto no se trataba solo de recibir bendiciones, sino de vivir como un pueblo que reflejara la santidad de Dios. La verdadera medida del cumplimiento del pacto no es solo la posesión de la tierra, sino la fidelidad a los principios divinos. En este sentido, la pregunta sigue siendo si el Israel moderno puede reconciliar su identidad política con su llamado espiritual. El papel de los cristianos. Apoyo incondicional o discernimiento espiritual. El papel de los cristianos en relación con Israel es un tema que ha generado mucha discusión y a menudo controversia. Muchos cristianos creen que deben apoyar al Estado moderno de Israel incondicionalmente, basándose en versículos como Génesis capítulo 12, versículo 3, donde Dios promete bendecir a quienes bendicen a Abraham y su descendencia. Sin embargo, esta interpretación puede ser simplista y no considerar las complejidades espirituales y políticas involucradas. El apoyo a Israel no debe ser ciego ni incondicional. Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 9: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto sugiere que los cristianos deben buscar la paz y la justicia, no solo apoyar a una nación por razones políticas. La verdadera lealtad de los cristianos debe ser hacia los principios de justicia, paz y amor que Jesús enseñó. En el contexto actual, esto significa que los cristianos deben ser críticos y discernir las acciones del Estado moderno de Israel. Las políticas que no reflejan los valores bíblicos de justicia y compasión deben ser cuestionadas. El conflicto israelí-palestino, por ejemplo, plantea serios dilemas éticos y morales que los cristianos deben considerar cuidadosamente. El llamado de los cristianos es a ser agentes de paz y justicia en el mundo. Esto implica apoyar a Israel en su derecho a existir y prosperar, pero también abogar por la paz y la justicia para todos los pueblos de la región. La verdadera fidelidad a las Escrituras requiere un enfoque equilibrado que busque el bienestar de todos, no solo de una nación. Conflictos en Medio Oriente. Amenaza constante o poder regional. El Medio Oriente ha sido una región de constante conflicto, y el Estado moderno de Israel se encuentra en el centro de muchas de estas tensiones. Desde su creación en 1948, Israel ha estado involucrado en múltiples guerras y enfrentamientos con sus vecinos. La pregunta es si Israel es una víctima constante de amenazas externas, o si sus acciones contribuyen a la inestabilidad regional. Por un lado, Israel ha enfrentado amenazas significativas de países y grupos que han buscado su destrucción. Irán, por ejemplo, ha sido explícito en su deseo de ver a Israel eliminado del mapa. Estas amenazas han llevado a Israel a mantener una postura de defensa fuerte y a menudo agresiva para asegurar su supervivencia en una región hostil. Por otro lado, las acciones de Israel, como la ocupación de territorios y el bloqueo de Gaza, han sido criticadas por contribuir a la inestabilidad y el sufrimiento en la región. Estas políticas no solo afectan a los palestinos, sino que también influyen en las relaciones de Israel con otros países y en su imagen internacional. La complejidad del conflicto requiere una comprensión matizada de las dinámicas en juego. Para los cristianos, el desafío es ver más allá de las narrativas políticas y buscar la sabiduría de Dios en la situación. El objetivo debe ser orar por la paz y la justicia para todos los pueblos de la región, no tomar una postura política unilateral. La verdadera paz en el Medio Oriente solo vendrá cuando todas las partes encuentren un camino hacia la reconciliación y el respeto mutuo. Influencia del sionismo en Occidente. Realidad y conspiraciones.
El sionismo ha tenido un impacto significativo en la política y la cultura occidentales, especialmente en Estados Unidos. La fuerte alianza entre Israel y Estados Unidos es un reflejo de esta influencia, así como la presencia de líderes judíos en medios de comunicación, entretenimiento y finanzas. Sin embargo, esta influencia a menudo es objeto de teorías de conspiración que pueden ser peligrosas y antisemitas. Es importante reconocer que, si bien el sionismo ha jugado un papel en la política occidental, no es una conspiración secreta para controlar el mundo. Muchos judíos, tanto en Israel como en la diáspora, tienen fuertes lazos con su herencia cultural y religiosa, pero sus motivaciones y acciones son diversas y complejas. Simplificar esta realidad en teorías de conspiración es injusto y dañino. Para los cristianos, el enfoque debe estar en buscar la verdad bíblica y evitar caer en retóricas políticas divisivas. La influencia del sionismo es real, pero debe ser entendida en su contexto histórico y cultural, no como una amenaza espiritual. La verdadera pregunta es cómo los cristianos pueden ser pacificadores, en un mundo donde la política y la fe a menudo chocan. El desafío es encontrar un equilibrio entre apoyar a Israel y abogar por la justicia y la paz en todas las naciones. La verdadera fidelidad a los principios cristianos implica reconocer la complejidad de la situación y buscar soluciones que reflejen el amor y la justicia de Dios para todos los pueblos. Profecías bíblicas y conflictos actuales. ¿Estamos en los últimos tiempos? La conexión entre los conflictos actuales en Israel y las profecías bíblicas es un tema fascinante y a menudo debatido entre teólogos y creyentes. Muchos señalan pasajes de Ezequiel, capítulos 38 y 39, y el libro de Apocalipsis, que describen guerras y conflictos en los últimos tiempos, involucrando a Israel. Estas profecías han llevado a algunos a preguntarse si los eventos actuales son un precursor del fin de los tiempos. En Ezequiel, se describe una invasión masiva de Israel por una coalición de naciones, a menudo identificadas con países como Rusia e Irán. Este evento, conocido como la Guerra de Gog y Magog, es visto por algunos como un indicio de que el regreso de Cristo está cerca. Sin embargo, interpretar estas profecías requiere cautela, ya que los tiempos y las circunstancias exactas no están claramente definidos. Jesús advierte en Mateo capítulo 24, versículo 6, que habrá guerras y rumores de guerras, pero que no debemos alarmarnos, ya que el fin aún está por venir. Esto sugiere que, aunque los conflictos actuales pueden tener significado profético, no debemos vivir con miedo. En cambio, nuestra atención debe centrarse en ser fieles y compartir el Evangelio, confiando en que el plan de Dios se desarrollará en su tiempo. Para los cristianos, la clave es estar vigilantes y preparados, pero no obsesionados con los eventos actuales como señales definitivas del fin. La verdadera preparación para los últimos tiempos implica vivir una vida de fe, amor y servicio, reflejando los valores del reino de Dios en un mundo lleno de incertidumbres. La paz interior proviene de la confianza en que, independientemente de lo que suceda, Dios sigue siendo soberano y su propósito se cumplirá. Con estas mejoras, el guión no solo es informativo y teológicamente sólido, sino también altamente efectivo en términos de retención y engagement en YouTube. Si necesitas más ajustes o detalles adicionales, házmelo saber.